¿Qué show? Bienvenidos a la sección de ejercicios simples de circuitos eléctricos. Ahora, tenemos el primer ejercicio. Este nos dice que una resistencia de 4.5 ohms tiene una corriente de 3.8 amperes. Calcule su voltaje. Es un ejercicio bastante simple donde solo nos pide calcular el voltaje y este lo podemos calcular con la ley de Ohm. ¿Y qué nos dice la ley de Ohm? Esta nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Teniendo aquí en cuenta que tenemos una fuente de corriente y una resistencia, hay que tener en claro desde un principio que por convención de signos esta corriente siempre la tendremos hacia las manecillas del reloj para formalizar nuestros datos más correctos, y en la resistencia entrará positivo y saldrá negativo el voltaje. Ahora, siguiendo con lo que nos piden, que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente, tenemos que la resistencia es de 4.5 ohms por la corriente, que es 3.8 amperes. Y metiendo estos datos a la calculadora, tenemos que el resultado de 4.5 ohms por 3.8 amperes es de 17.1 volts. Este es el resultado. Ahora, en el siguiente ejercicio tenemos que una resistencia de 7.4 ohms tiene un voltaje de 5.3 volts. Calcule su potencia. Primero hay que checar el circuito. Tenemos una fuente independiente de 5.3 volts y una resistencia de 5.4 ohms. Y tenemos una corriente que va en sentido de las manecillas del reloj, entrando aquí positivo y saliendo negativo de acuerdo a la convención de signos. Ahora nos pide la potencia. Tenemos la fórmula que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente. ¿Qué nos hace falta? Como dato, nos hace falta la intensidad de corriente. No la tenemos. ¿Y cómo calculamos la intensidad de corriente? Pues la podemos calcular de acuerdo a la ley de Ohm, que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. En esta fórmula despejamos la intensidad de corriente y nos queda que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Ya que aquí está multiplicando, entonces pasa del otro lado dividiendo. Ahora, el voltaje que tenemos es de 5.3 volts y la resistencia es de 7.4 ohms. Y eso va a ser igual a la corriente. Resolviendo eso, tenemos que la corriente es igual a 0.71 amperes. Ahora ya tenemos la corriente. En la fórmula de la potencia también tenemos el voltaje. Entonces procedemos a sustituir. El voltaje es de 5.3 volts, 5.3 volts por la corriente que ya hallamos, que es de 0.71 amperes. En esta parte yo les recomiendo que mejor pongan esta fracción, que lo multipliquen por esta fracción. ¿Por qué? Porque los datos nos dan más exactos con fracciones que con los decimales. Entonces ponemos la fracción completa, que ya sabemos que son los amperes que tenemos. 5.3 entre 7.4 amperes. Y eso nos vendría dando un resultado de 3
9.80 watts, que ese sería el resultado correcto. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice que se sabe que la corriente de una resistencia de 3.3 ohms es de 9.3 amperes. ¿Cuál será su potencia? Primero vemos lo que tenemos. Tenemos la corriente y tenemos la resistencia. ¿Qué nos hace falta para calcular la potencia? La potencia se nos dice que es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Nos hace falta el voltaje y cómo calculamos el voltaje con la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Entonces, el voltaje que queremos calcular es el de 7.3 ohms por la corriente, que es de 9.3 amperes. Esto nos da un resultado de 67.89 volts. Dado esto, ya tenemos el voltaje y tenemos la corriente. Ahora sí podemos calcular la potencia, y la potencia es igual al voltaje por la corriente. El voltaje es de 67.89 volts y la corriente es de 9.3 amperes. Haciendo esta multiplicación nos da un resultado de 631.377 watts. Y ese sería el resultado del tercer ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice: calcule la corriente de una resistencia de 1.5 ohms que tiene un voltaje de 9.8 volts. Para esto recordamos primero la convención de signos. Tenemos una corriente que viaja en el sentido de las manecillas del reloj y que en la resistencia entra positivo y sale negativo. Eso lo hacemos únicamente para recordar la convención de signos, porque la utilizaremos en los siguientes ejercicios. Ahora, por ley de Ohm, tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Aquí podemos despejar la corriente para calcularla, y tenemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Tenemos que el voltaje es de 9.8 volts entre 1.5 ohms. Y haciendo esa división tenemos que la corriente es igual a 6.53 amperes. Y ese sería el resultado del cuarto ejercicio. Ahora, el siguiente ejercicio nos dice que el voltaje de una resistencia es de 2.1 volts y la corriente que circula por ella es de 7.6 amperes. Calcule su potencia. Como siempre, recordamos que tenemos una corriente en sentido de las manecillas del reloj y que entra en una resistencia positivo y sale negativo, de acuerdo a la convención de signos. Ahora nos pide la potencia y tenemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Teniendo la intensidad y el voltaje es igual a 2.1 volts por la corriente, que es de 7.6 amperes. Y esto finalmente nos da como resultado 15.96 watts. Y ese sería el resultado del último ejercicio. En el siguiente video veremos circuitos más complejos donde tenemos resistencias en serie y resistencias en paralelo, para así enseñarles a resolver paso por paso.